Editorial MAD. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciaisrael.com. En este nuevo vídeo sobre las oposiciones de profesor de secundaria y de FP, vamos a hablar sobre la preparación, sobre la parte práctica, sobre qué es lo que tenemos que hacer en todos los meses, en todos los años incluso, que vamos a estar preparando, opositando para profesor de secundaria o de FP. Pues bien, voy a tener la colaboración de algunas personas que sí que han estado preparando, que sí que lo han conseguido, que sí que son especialistas en esta materia, así que solo me queda lanzar algunas preguntas a ver quién me las puede contestar. Comenzamos. ¿Cuánto tiempo de media suele conllevar la preparación de estas oposiciones? Bueno, Patricia, pues la verdad es que depende. Obviamente depende del opositor en cuestión, pero normalmente entre 1 año y 2. Si lo medimos en meses tampoco es tanto, es un curso escolar o 2, es decir, entre 8 meses y 16 meses aproximadamente. ¿Cuántas horas dedicas al día al estudio de la oposición? Bueno, nosotros, como estas oposiciones están dirigidas a personas adultas que trabajan, que tienen familia, que tienen que ocuparse de su casa y de sus familiares, preferimos no hablar de horas de estudio al día, sino de horas de estudio semanal. Y a su vez también preferimos hablar por trimestres, porque no es lo mismo el primer trimestre, que llega hasta diciembre aproximadamente, que el segundo, que llega hasta marzo, que el tercero, donde tienen que dar un sprint final. Entonces estaríamos hablando entre 15 horas a la semana y 40 horas a la semana. ¿Qué método de estudio es más efectivo para preparar el temario? Bueno, la verdad es que me alegro que me hagas esta pregunta, porque es una de las claves para superar el proceso de oposición. Y de hecho nosotros somos expertos en estrategia para abordar el tema del tema escrito, ¿no? A ver, el método eficaz pasa por 3 cuestiones fundamentales. La primera es saber que el epígrafe del tema es una construcción del autor que lo elabora y por tanto que el opositor tendrá que construir su propia versión del tema. El segundo es la capacidad de relacionar los contenidos, no solamente de los temas entre sí, de los diferentes epígrafes del tema, sino también del tema con otros temas del temario, del tema con el currículum. Y la tercera es la capacidad de redactar de forma fluida y de forma clara una información dentro del tiempo que tienen disponible para el ejercicio de oposición, que por el momento es de 2 horas. Si no apruebas un año, ¿te servirá el temario para el año siguiente? Bueno, los contenidos del temario van a cambiar. La mitad de los contenidos aproximadamente va a ser el mismo en este temario para el próximo temario, aunque hay muchas diferencias en función de cada especialidad. Evidentemente, lo que no va a cambiar y lo que siempre le va a servir al opositor va a ser su capacidad de haber sabido construir de una manera significativa sus propios temas y relacionar los contenidos del temario. Si ha estudiado de esta manera metacognitiva, todo lo aprendido le va a servir cuando cambie el temario. Si realmente ha estado pegado a los contenidos memorísticos exclusivamente, cuando cambie el temario va a notar una diferencia significativa. Así que, aunque cambien los contenidos, las habilidades perduran en el tiempo y esto es lo que hay que fomentar y ayudar a los opositores a conseguir. Algunos consejos para preparar la programación didáctica. Bueno, en definitiva yo daría 2 consejos fundamentales a la hora de elaborar la programación didáctica. La primera es tener conocimientos importantes del currículum, es decir, programar acerca de aquello que ya tienes conocimientos previos y aquello de lo que ya sabes. Y la segunda sería dominar las técnicas didácticas específicas de tu especialidad, ¿ok? Es decir, hay que saber didáctica y hay que saber de los contenidos que estás programando. Y un tercer consejo que yo daría es no complicarse mucho la vida con el documento, porque finalmente lo que el tribunal va a valorar es la defensa de ese documento por parte del candidato. Así que un buen documento, pero sobre todo una excelente defensa oral de ese documento. ¿Con cuántos meses de antelación se recomienda empezar a preparar la programación? Pues a ver, con 6 meses sería suficiente. Programar no es una cuestión que la hagas de una sola vez
ni siquiera es una cuestión que la hagas de una manera secuencial según el orden que viene en el índice de la programación. Este es un error bastante frecuente. Programar implica tomar decisiones y en la medida en que vas teniendo más conocimiento de la didáctica y de los contenidos curriculares, cosas que habías decidido antes decides cambiarlas. Entonces, cuando uno piensa en elaborar su propia programación, tiene que ser consciente que va a tachar y que va a borrar, es decir, que hay cosas que ha decidido en un momento determinado que en otro momento va a decidir cambiar. Y por tanto, 6 meses es un tiempo de maduración suficiente como para poder elaborar muy bien el documento, que luego debes defender todavía mejor, claro. Si no apruebas, ¿te servirá la misma programación didáctica? Por supuesto que sí. El documento de programación sí que es un trabajo que lo has hecho una vez y en las siguientes veces no te cuesta ni una tercera parte. Cuando tienes una programación didáctica bien hecha y no consigues la plaza ese año, retocarla, actualizarla te suele costar muy poquito tiempo, te hablo del orden de 10 horas. Y sin embargo eres más consciente que donde tienes que centrar tus esfuerzos es precisamente en la defensa oral de esa programación didáctica. ¿Qué esperan los tribunales de la exposición de la programación didáctica? Bueno, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, Patricia, porque eso es lo que la gente suele perder de vista y por esto suspende. A ver, lo que el tribunal está esperando es que el candidato tenga madurez profesional y madurez personal suficiente para ejercer la docencia. Entonces, al final, en la prueba de programación didáctica, la prueba de defensa oral de programación didáctica, lo que los tribunales estamos esperando es ver que lo que tenemos delante es un compañero de trabajo que está capacitado para ejercer los 20 o 30 años que le quedan por delante la profesión docente. Queremos que sea sobre todo un buen docente, un buen compañero, que conozca el perfil de los alumnos, que conozca los contenidos de su especialidad y que conozca la realidad de los centros educativos. Si nos demuestra esto en su toma de decisiones, lo que haya decidido nos va a parecer bien. Y entonces, en ese caso, tenemos no un opositor, sino un compañero profesor, que es lo que finalmente buscamos los tribunales. Pues hasta aquí este nuevo vídeo sobre las oposiciones a profesor de secundaria o de FP. Espero que os haya parecido útil, que os haya resultado interesante, que ahora ya tengáis algunos consejos, algunas pistas más para la preparación de estas oposiciones. Yo, como siempre, os pido un like a este vídeo, que os suscribáis al canal de YouTube de Editorial Mat, porque vamos a tener muchos más vídeos sobre otras oposiciones. Y como siempre, si os ha quedado alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia que queráis hacer, aquí debajo en comentarios estaremos encantados de contestaros. Yo os me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo.